La voz del almirante Carset tronó en los altavoces flotantes sobre Madrid. La tierra ha sido pacificada. Rendición total confirmada. Bajen los escudos de ocupación en la capital. Inicien las patrullas de consolidación. Irene Salvatierra apretó el puño en su puesto subterráneo. El transmisor enemigo, captado por su antena improvisada, vibraba con arrogancia imperial. Miró el cronómetro. 60 segundos exactos. Se inclinó sobre el panel de control civil reconvertido. Un taller mecánico abandonado ahora albergaba baterías de drones y cañones electromagnéticos caseros. Sus dedos danzaron sobre los interruptores. «Luz 1 activada», murmuró. Un reflector Morse oculto en un edificio de ruido parpadeó hacia el este. 3 destellos cortos, 2 largos. Señal para Mara. En la superficie, los escudos alienígenas chisporrotearon y se desvanecieron. Naves de patrulla descendieron, sus sensores barriendo calles vacías. Carset observaba desde su puente orbital tentáculos cruzados. Doctrina cumplida. Humanos rotos. Desplieguen tropas. Irene no esperó confirmación. Nico, drones en posición. Su radio crepitó. Afirmativo, capitana. Carga térmica lista. Rutas de suministro seguras bajo alcantarillas. La voz de Nico Vela era calmada, como si repartiera pizzas en lugar de explosivos. 3 pisos arriba en un sótano reconvertido, el teniente Mara Okoye pulsó el detonador. La red celular local colapsó en un pulso electromagnético localizado. Pantallas alienígenas parpadearon. Comandos imperiales se cortaron. Red apagada. Canal de salto abierto, transmitió Mara por ráfaga codificada, ventana de 15 minutos. Emboscadas listas. El plan de fuego se desplegaba. Sus células urbanas, talleres, sótanos, azoteas apuntaban en silencio. Civiles armados con rifles impresos en 3D y granadas caseras esperaban su señal. No un grito de rabia. Solo disciplina. Sargento Rojas confirma movimiento. Tomás Rojas avanzaba por túneles de servicio. Bajo la Plaza Mayor, su escuadra de 8, infantería endurecida por meses de guerrilla, reptaba en formación cerrada. Botas silenciosas sobre charcos, láseres de baja potencia en manos expertas. Objetivos marcados, capitana, susurró Rojas. Un punto rojo bailó en la torreta de un tanque alienígena estacionado. Otro en un puesto de mando móvil. Escuadra cohesionada. Paja 0. Irene visualizó el mapa holográfico improvisado. Drones de Nico alimentaban datos en tiempo real. Carset había bajado los escudos creyendo la ciudad rendida. Error fatal. Fuego libre en mi marca. Irene pulsó el relé principal. Reflectores Morse destellaron por toda la capital. Docenas de señales sincronizadas. Cañones electromagnéticos rugieron desde sótanos camuflados. Proyectiles guiados por láser impactaron tanques enemigos. Explosiones precisas. No un disparo desperdiciado. En la Plaza Mayor el tanque de Carset se sacudió. Su torreta giró, pero el láser de Rojas ya guiaba el misil. Detonación. Metal alienígena voló en fragmentos. La escuadra de Rojas surgió de alcantarillas, rifles escupiendo ráfagas controladas. 2 Kragnar, infantería imperial de 3 metros, cayeron con cabezas perforadas. Contacto hostil neutralizado, reportó Rojas. Su gente cubría flancos, granadas de fragmentación rodando bajo vehículos enemigos. Disciplina, fuego supresor. Avance por bounce. Recarga en movimiento. Ningún pánico. Carset maldijo en su puente. Alarmas aullaban. Imposible. Sensores muestran rendición. ¿Qué brujería humana es esta? Sus tentáculos azotaron consolas. Doctrina imperial exigía contraataque masivo, pero comunicaciones muertas por el pulso de Mara. Naves orbitales, ciegas. Capitana, puesto de mando enemigo en llamas. Transmitió Nico. Sus drones zumbaban invisibles, soltando cargas térmicas sobre generadores alienígenas. Madrid ardía en puntos quirúrgicos, depósitos de munición, centros de mando, no barrios civiles. Irene se movió. Su propia célula de artillería,
3 cañones montados en camiones ocultos. Tronó. Proyectiles guiados barrieron una columna de desembarco. Aliens corrían en pánico, sus exoesqueletos crujiendo bajo fuego coordinado. Mara Okoye sonrió en su sótano. Su hammer mantenía el silencio. Ventana extendida 20 minutos. Sus drones caen como moscas. Tomás Rojas saltó una barricada. Su escuadra capturó un puesto de mando. Un oficial Kragnar levantó tentáculos en súplica. Rojas lo esposó con bridas plásticas. Interrogatorio para inteligencia. Su gente lutó comunicaciones enemigas, datos fluyendo a Irene Bianico. Desde su orbital, Carset vio la capital rebelarse. Edificios enteros escupían fuego. No caos salvaje, sino precisión quirúrgica. ¿Cómo? Humanos primitivos sin flota, sin unificación previa. Ordenó refuerzos, pero el canal de salto de Mara los desvió a vacío. Irene coordinaba sin pausa. Célula norte, desplázate a flanco izquierdo. Rojas asegura Plaza Central. Su voz firme unía la red. Meses de entrenamiento civil-militar pagaban ahora. Recursos civiles, coches, impresoras 3D, baterías de autos, convertidos en letalidad. Una nave de asalto alienígena descendió, cañones cargando. Drones de Nicola interceptaron. Engambre suicida. Impactó motores. Explosión iluminó la noche. Capitana, plaza asegurada. Jadeo Rojas. Su escuadra formó perímetro. 2 heridos, atendidos in situ. Cohesión intacta. Carset rugió. Retirada táctica. Activen protocolos de evacuación. Sus tropas huían, dejando equipo. Doctrina rígida fallaba ante adaptabilidad humana. Irene emergió a superficie por primera vez en días. Humo picaba a ojos, pero calles eran suyas. Células convergían. Civiles con rifles, soldados profesionales. Mara llegó corriendo, laptop bajo brazo. Red enemiga rota. Orbitales ciegos. Nico aterrizó un dron carguero. Suministros para fase 2. Rojas saludó, listos para contraataque planetario, capitán. Irene miró altavoces enemigos, ahora mudos. Carset había confundido silencio con rendición. La disciplina humana acababa de convertir desesperación en victoria. Pero el imperio aún orbitaba. Preparen salto a fase global, ordenó Irene. La ciudad entera, ahora libre, apuntaba al cielo. En su puente, Carset contempló pantallas. Una transmisión humana irrumpió, voz calmada de Irene. Almirante, la Tierra no se rinde. Salgan o les mostraremos coordinación real. Sus tentáculos temblaron. Humanos no gritaban furia, actuaban. Y ganaban. La red de Salvatierra se expandía. Células en París, Nueva York, Tokio esperaban su señal de luz. El contraataque quirúrgico acababa de empezar. Tomás Rojas cargó su rifle. Su escuadra avanzaba a convoy capturado. Por la capitana, Mara codificaba ráfagas. Ventanas abiertas en 3 continentes. Nico repartía drones. Logística fluye. Irene sonrió. No humildad falsa, competencia probada en fuego. Aliens dominaban espacio, pero humanos poseían suelo. Colaboración convertía debilidad en superioridad táctica. Carset ordenó repliegue total. Estos monos... Su silencio era trampa. Madrid ardía victoriosa. El planeta se levantaba. 1 hora después, reflectores Morse destellaron globalmente. Fuego coordinado impactó orbitales. Carset vio su flota desangrarse. Humanos no dominaban, colaboraban. Y eso aterrorizaba. Irene observó el cielo. Estrellas caían. Victoria ganada en silencio. Irene Salvatierra pulsó el transmisor. Batería 1, carguen proyectiles guiados. 2. Alineen con convoy principal. 3. Stand-by para eco. Sus dedos volaron sobre el panel improvisado en el sótano. 3 células ocultas respondieron al instante. Silencio en las ondas enemigas. Perfecto. El convoy alienígena avanzaba por la avenida Madrid. Vehículos blindados Carbox con torretas zumbando.
escoltaban un módulo de mando flotante. Carset lo usaba para su paz ocupacional. Irene lo sabía por drones de Nico. Objetivo prioritario. Salva corta ahora, ordenó Irene. El primero bus silbó desde un garaje camuflado. Impactó el líder del convoy. Explosión controlada. Humo negro. Segundo proyectil del tejado vecino perforó un tanque. Tercer eco desde alcantarillas. El convoy se detuvo en llamas. Sensores enemigos parpadearon confusos. Nico Vela soltó los drones desde un balcón cercano. Cacharros comerciales, modificados con reflectores LED. Capitana, reflectores activos. Engañando rangos. Los aparatos zumbaron bajo. Luces falsificaron ecos en los sensores Carbo. Parecían artillería pesada múltiple. El convoy viró, buscando amenazas fantasma. Irene sonrió. Colaboración pura. Civiles convertidos en guerreros. Tomás, ventana abierta. Asalto ya. Sargento Tomás Rojas salió de las sombras. Su escuadra de 10 avanzaba en cuclillas. Rifles 7. Botas pisaban asfalto caliente. Mantengan formación. Mínimas bajas. Disciplina de infantería. No furia ciega. Precisión. El convoy ardía. Tripulantes alienígenas salían. Tentáculos agitados. Sores cegados por drones de Nico. Tomás lanzó granada sónica. Honda aturdió a los primeros. Escuadra irrumpió. Disparos cortos. 3 Carbok caídos. Rojas cubrió el módulo central. Intacto. Cubran extracción. Capturaron el núcleo de comunicaciones. Datos orbitales frescos. Tomás lo cargó a hombros. Objetivo asegurado. Retirada. Excelente. Monitoreaba por feed de dron. Excelente, Rojas. Nico, recupera tus pájaros. Salte en frecuencia. En su puente orbital, Almirante Carset vio las pantallas parpadear. Convoy neutralizado. ¿Francotiradores? Sus tentáculos se crisparon. Doctrina imperial. Superioridad numérica. Silencio humano lo desconcertaba. Desplieguen cazadores rápidos. Registrar edificios por cuadrantes, encuéntrenlo. Cazadores Carbok descendieron. Pos armados barrieron calles. Buscaban humo, calor, pero humanos ya se movían. Irene cambió canal. Fase 2, nuevo objetivo. Puente aéreo enemigo. Tomás y escuadra cargaban el módulo por túneles. Capitana, datos confirman flota en bajo órbita. Ventanas vulnerables. Mara Okoye intervino por radio. Señales rotas. Sus cazas ciegos en 3 minutos. Carset ordenó más pod. Doctrina clara. Aplastad resistencia focal. Silencio significa rendición. Sus analistas asintieron. Humanos primitivos. Sin flota. ¿Cómo coordinaban? Irene reunió su célula en sótano. Nico descargaba drones. Tomás llegó jadeante. Módulo en mano. ¡Por la capitana! Mara tecleaba códigos. Ventana global. Lista. Irene abrió el módulo. Pantallas alienígenas cobraron vida. Códigos orbitales. Aquí está. Frecuencias de mando. Carset subestimaba. Pensaba en monos desorganizados. Humanos colaboraban. Baterías civiles, drones de taller, infantería de barrio, red invisible. Preparen salto, dijo Irene. París, Nueva York, sincronizados. Cazadores Carbok irrumpieron en el distrito. Dispararon edificios vacíos, buscaban francotiradores. Encontraron eco de drones. Explosiones estériles. Humanos ya cambiaron de calle. De frecuencia. De objetivo. Carset frunció ojos compuestos. Reportes, convoy perdido, módulo robado. ¿Cómo? Su segundo dudó. Almirante, humanos no gritan. Actúan en red. Ots volaron bajo. Escaneaban cuadrantes. Irene observaba por periscopio. Mara Hamming ahora. Señales enemigas murieron. Cazadores viraron ciegos. Tomás reagrupó escuadra. Avancen a baterías. Cubran logística. Nico repartió baterías SA improvisadas. Suministros fluyen. Nada para. Irene pulsó global. Células, luz verde. En París, baterías ocultas cargaron.
Nueva York, drones listos. Tokio, infantería en posición. Karset vio alarma. Detección masiva. Contraataque. Ordenó repliegue Potstarde. Salva global impactó puentes aéreos. Naves cayeron como estrellas. Desde sótano, Irene sintió temblores. Victoria local. Global inicia. Su gente asintió. No vítores. Acción continua. Nico revisó módulo. Datos muestran debilidad. Doctrina rígida. No improvisan. Tomás limpió rifle. Nosotros sí. Mara sonrió. Sus casas, ciegos aún. Karset contempló caos. Pantallas mostraban pérdidas. Estos Humanos. Silencio era trampa. tentáculos temblaron. Imperio dominaba estrellas. Humano suelo. Colaboración los aterrorizaba. Irene salió a superficie. Ciudad Libre ardía en fuegos controlados. Cielo destellaba. Reflectores Morse. Red se expandía. Un pod Carbok sobrevoló cerca. Buscaba. Irene señaló tejado. Tomás cubre. Rojas disparó preciso. Pod se estrelló. Karset ordenó. Repliegue total orbital. Reagrupad flota. Tarde, baterías sincronizadas lanzaron. Proyectiles guiados por módulo robado perforaron cascos. Orbitales sangraron plasma. Irene miró estrellas caer. Competencia probada. No humildad falsa. Humanos colaboraban. Aliens reaccionaban. Madrid se levantó. Planeta seguía. En París, Capitana Duval esperó señal. Luz recibida. Salva propia. Nueva York, Sargento Lee saltó convoy similar. Módulo capturado. Tokio, dronista civil soltó enjambre. Karset vio flota desangrarse. Imposible. Primitivos. Su puente explotó bajo fuego coordinado. Humanos no dominaban. Colaboraban. Victoria en silencio. Irene ordenó. Fase 3. Asalto espacial. Cohetes civiles listos. Red global apuntaba arriba. Silencio roto. Acción eterna. Tomás cargó rifle. Por la tierra. Nico sonrió. Logística sostiene. Mara codificó. Ventanas abiertas. Irene asintió. Desesperación convertida. Disciplina ganaba. Karset, último aliento. Su silencio, victoria. Estrellas cayeron. Humanos poseían suelo. Pero Imperio mandaba refuerzos. Red humana esperaba. Coordinación real empezaba. Un mensaje irrumpió en canales imperiales. Voz de Irene. Almirante, salgan. O vean estrategia humana. Tentáculos inertes. Victoria quirúrgica. Irene miró horizonte. Células unidas. Planeta libre. Aún. Reflectores Morse destellaron. Nueva salva global. Orbitales ardieron. Humanos actuaban. Aliens aprendían tarde. Dispiliza convertía todo. En sótano, Irene pulsó siguiente objetivo. Preparen, escuadra se movió. Silencio táctico. Cazadores restantes buscaron. Encontraron vacío. Humanos ya cambiaron. Calle nueva. Frecuencia nueva. Victoria asegurada. La red crecía. Imperio temblaba. HFI en acción. Irene sonrió. Competencia pura. Mara pulsó el enter con un dedo tembloroso. La pantalla parpadeó verde. Protocolo alienígena clonado. Irene Salvatierra se inclinó sobre la mesa improvisada en el sótano húmedo. El módulo capturado zumbaba como un insecto moribundo. Cables expuestos serpenteaban hasta el portátil civil de Mara. Órdenes falsas listas, dijo Mara Okoye. Sus ojos brillaban bajo la luz LED. Reabastecimiento para el sector norte. Los enviarán a ciegas. Irene asintió, extendió el mapa digital. Puntos rojos marcaban posiciones enemigas en Madrid. Envíalas ahora, que crean que es su cadena de mando. Mara tecleó. El transmisor improvisado emitió un pitido bajo. Falsas coordenadas de convoyes. Recursos imperiales redirigidos a trampas vacías. Irene pulsó su radio. Tomás, confirma colocación de cargas. La voz del sargento crujió. Cargas magnéticas listas, capitana.
Rutas de entrada minadas. Bien, mantén silencio. Irene cortó. Miró a Nico Vela, el dronista civil acurrucado en la esquina. Sus dedos volaban sobre un control remoto. Drones en posición. Nico sonrió. Enjambre listo, cubriremos el fuego del mortero. Irene se enderezó. Salió del sótano. La calle superior olía a humo y metal quemado. Edificios derruidos formaban laberintos. Su célula de artillería esperaba en un garaje cercano. Morteros civiles adaptados. Tubos de PVC reforzados con acero de talleres locales. Objetivo 1. Punto oficial norte. Ordenó Irene por el canal encriptado. Fuego. Los tubos escupieron proyectiles. Explosiones retumbaron a kilómetros. Fuego preciso, no salvaje. Recursos civiles convertidos en bisturí. En el puesto de mando enemigo, el almirante Carset agitó sus tentáculos. Pantallas mostraban convoyes desviados. Primitivos atacan suministros. Refuercen el norte. Sus oficiales chirriaron acuerdo. Doctrina imperial contra ataque masivo. Blindados rodaron hacia el señuelo. Irene vio los drones de Nico en su tableta. Puntos azules convergían. Mara, ventana de silencio abierta. Afirmativo, respondió Mara. Comunicaciones enemigas muertas por 15 minutos. Perfecto. Irene redirigió el siguiente fuego. Morteros cayeron sobre el verdadero objetivo, depósitos reales al sur. Explosiones secundarias iluminaron la noche. El enemigo concentrado donde no debía. Norte vacío, sur en llamas. Carset maldijo en su lengua gutural. Silencio en comunicaciones. Traición interna. Sus sensores ópticos giraron. Nos trasladamos, centro de mando, Estadio Santiago Bernabéu. Refuercen perímetro con blindados. Órdenes volaron. Carset subió a su transporte acorazado. El convoy imperial rugió hacia el estadio. Perímetro fortificado. Torres de vigilancia. Blindados en círculo. Irene recibió el informe de Mara primero. Clonamos su mudanza. Sabemos el nuevo cuartel. Irene sonrió fría. Tomás, emboscada lista, a la espera. Capitán. Muévete, Tomás Rojas. Gateo por el alcantarillado bajo las calles. Su escuadra de infantería lo seguía. 8 humanos. Rifles modificados. Granadas caseras. Disciplina pura. Cuellos de botella en rutas de entrada. Susurró Tomás. Colocó la última carga magnética en un poste de luz. Adhesivo industrial la pegó firme. Detector de movimiento activado. Salieron a la superficie. Sombras en ruinas. El estadio brillaba a lo lejos. Blindados enemigos patrullaban accesos. Posiciones, ordenó Tomás. Su gente se dispersó. Cobertura en escombros. Silencio total. Irene coordinaba desde el garaje. Pantalla mostraba el convoy de Carset llegando. ¡Nico! Enjambre sobre el estadio. Drones zumbaban invisibles. Nico pilotaba desde el sótano. Lanzados. Irene apuntó morteros. Fuego quirúrgico. Solo accesos. Proyectiles silbaron, golpearon rutas de entrada. Blindados volaron. Cuellos de botella creados. Tomás vio el caos. Emboscada. Su escuadra disparó. Ráfagas precisas. Minimizar bajas. Apuntar tripulaciones expuestas. Un blindado explotó. Carga magnética detonada por proximidad. Carset en el centro del estadio sintió el temblor. ¡Ataque! ¿Cómo supieron? Sus oficiales cayeron bajo fuego coordinado. Drones de Nico soltaron granadas. Guerra electrónica de Mara cortó pedidos de refuerzos. Irene pulsó radio. Tomás, retírate. Fase 2. Comprendido. Tomás cubrió la retirada. 2 heridos. Cargados a hombros. Cohesión intacta. En el estadio, Carset se atrincheró. Tentáculos apretaron controles. Doctrina imperial. Contraataque. Pero sus blindados ardían en cuellos de botella. Convoyes falsos los habían desangrado. Humanos no gritaban victoria. Actuaban. Irene miró su mapa. Puntos rojos parpadeaban. Mara, nueva orden falsa. Refuerzos al estadio. Enviada.
El almirante Carset había cambiado cuartel. Humanos ya le escribieron la agenda. Irene salió del garaje, aire cargado de humo. Escuadra de Tomás regresó. Rostros sucios. Ojos firmes. Bien hecho, dijo Irene. Apretó hombro de Tomás. Bajas, 2 heridos. Estables. Nico emergió del sótano. Drones recuperados. Logística intacta. Baterías cargadas. Mara se unió. Ventanas listas para más. Irene desplegó el mapa final. Estadio marcado. Fase 3. Asalto total. Lejos, en órbita, sensores imperiales captaban datos erróneos. Falsos de Mara. Refuerzos desviados. Jarset rugió en su búnker. Primitivos coordinan. Imposible. Un mortero atravesó el perímetro. Explosión cerca. Sus guardias cayeron. Tomás cargó de nuevo. Escuadra fresca. Por la tierra. Irene dirigió fuego. Preciso. Recursos civiles letales. Drones picotearon torres. Blindados restantes inmovilizados. Carset vio su puente colapsar. Su silencio. No rendición. Tentáculos inertes. Irene entró al estadio al alba. Banderas humanas ondeaban en mástiles improvisados. Células globales reportaban victorias. París, Nueva York, Tokio. Planeta sigue, murmuró. Pero escáneres pitaron. Refuerzos imperiales inbound. Irene pulsó radios. Red global, fase orbital. Cohetes civiles rugieron desde silos ocultos. Colaboración pura. Silencio roto. Victoria eterna. En el sótano, Irene trazó siguiente objetivo. Preparen. Escuadra se movió. Cazadores alienígenas buscaron. Encontraron vacío. Humanos ya cambiaron calle. Frecuencia. Red crecía. Imperio temblaba. Disciplinada convertía desesperación en triunfo. Mara clonó nuevo protocolo. Órdenes falsas listas. Irene asintió. Ciclo repetido. Humanos escribían la guerra. Carset muerto. Su flota le sangraba. Estrellas caían. Tierra resistía. Competencia aprobada. Nico sonrió. Logística sostiene. Tomás cargó rifle. Siempre Irene miró horizonte. Células unidas. Planeta libre. Aún reflectores Morse destellaron. Nuevas salvaorbitales ardieron. Humanos actuaban. Aliens aprendían tarde. En París, Duval esperó señal. Luz recibida. Nueva York, Lía saltó convoy. Tokio, enjambre soltado. Global. ¿Coordinado? Irene pulsó siguiente. Avancen. Silencio táctico. Victoria segura. La red crecía. Imperio caía. HFI en acción. Irene sonrió. Disciplina ganaba. Otro pitido. Ara. Nuevo cuartel enemigo detectado. Irene desplegó mapa. Ya les escribimos la agenda. Fuego listo. Emboscada armada. El invasor confundió silencio con rendición. Error fatal. Humanos contraatacaban. Quirúrgico. Implacable. Victoria en marcha. Irene pulsó el transmisor. Todas las células cesen fuego. 6 horas exactas. Confirmen posición y silencio radiofónico. Confirmado, capitana. Respondió Tomás desde su escuadra oculta en las alcantarillas. Hombres en posición. Mara aquí, interferencia lista para fase 2. Craqueó la voz de la teniente. Nico, rutas civiles despejadas. Muevo carga ahora. Añadió el dronista civil. Irene exhaló. El estadio enemigo, convertido en cuartel de ocupación, dominaba el horizonte de la ciudad. Sus torres de sensores barrían el cielo, pero ella conocía sus patrones. El imperio declararía victoria pronto. Error fatal. Los cañones improvisados, tubos de acero de fábricas civiles guardaron silencio. Ningún estruendo, ningún destello. Solo el viento entre ruinas. En su puesto subterráneo, Irene monitoreaba las pantallas recicladas. Señales interceptadas del enemigo parpadearon. Carset, el almirante, transmitía desde el estadio.
Resistencia humana neutralizada. Control restablecido en sector urbano. Flota orbital. Reasignen patrullas a zonas periféricas. Irene sonrió con frialdad. Subestimaban el silencio. Creían que el hambre y las bajas habían roto a la humanidad. Harseth ordenó a sus tropas bajar alertas. Puertas de acceso al estadio se abrieron para convoyes de suministros. Patrullas se replegaron. Perfecto, murmuró Irene. Pulsó el canal logístico. Nico inicia movimiento. Munición pesada por rutas civiles. ¡Arma el anillo de drones! A la orden, respondió Nico. Desde su taller disfrazado de mercado abandonado, el operador civil cargó baterías de litio robadas en carretillas camufladas como basura. Rutas de peatones, callejones, sótanos de bloques residenciales, alcantarillas secas. Nadie notaba las cajas pesadas. Civiles ayudaban en silencio pasando paquetes de mano en mano. Nico activó los drones, esferas compactas de corto alcance, cargadas con explosivos caseros, 40 unidades. Formaron un anillo invisible alrededor del estadio, posados en techos y postes, motores silenciados. Listos para kamikaze. Irene vio el progreso en su mapa holográfico improvisado. Puntos verdes convergían. Bien hecho, Nico. Mantén bajo perfil. En el estadio, Harseth paseaba por la plataforma de mando. Sus tentáculos vibraban con satisfacción. Humanos primitivos. Silencio significaba rendición. Doctrina imperial confirmada. Envíen drones de reconocimiento. Limpien escombros. Preparad ejecución pública para mañana. Romperá cualquier resto de moral. Sus oficiales asintieron. Enlaces satelitales zumbaban con reportes de flota. Todo fluía. Mara Okoye, desde un contenedor blindado a 2 kilómetros, pulsó su consola. Interferencia puntual. Iniciando. Ondas electromagnéticas precisas barrieron el cielo. Enlaces satelitales locales del estadio cayeron. El cuartel quedó aislado. Ni órdenes entrantes ni salientes. La flota orbital a 100 kilómetros no detectó nada. Ventana de silencio, 30 minutos. Irene recibió la confirmación. Mara impecable. Tomás, tu turno. Ataque relámpago. Captura al oficial de logística. Extrae códigos de puertas principales. Escuadra en movimiento, gruñó Tomás. Sus 10 infantes emergieron de alcantarillas como sombras. Rifles con silenciadores. Granadas de aturdimiento. Disciplina pura. Pasos medidos. Formaciones cerradas. Nadie hablaba. Avanzaron por calles laterales, usando ruinas como cobertura. El convoy enemigo llegó al estadio. 3 transportes cargados de munición imperial. Oficial de logística, un subalterno de Harseth llamado Briggs, supervisaba la descarga. Puertas traseras abiertas. Tomás señaló. Escuadra se dividió. 2 flanqueos, 4 francotiradores en techos. Resto asalto directo. Silbido bajo. Dron de Mara cegó sensores del convoy. Luces parpadearon. Ahora, ordenó Tomás. Granadas de aturdimiento estallaron. ¿Humo blanco? Infantes humanos irrumpieron. Disparos precisos. Rodillas, hombros. No muertes innecesarias. Briggs cayó aturdido. Los guardias imperiales capturados. Convoy asegurado en 20 segundos. Tomás esposó a Briggs con cables de fibra. Códigos. Ahora, presionó el cañón contra el cuello escamoso. Briggs siseó en su lengua gutural. Mara traducía en tiempo real por enlace. Puertas, secuencia 7 de abril, 9 gamma. ¿Extraído? Informó Tomás a Irene. Regresamos por ruta alfa. Munición enemiga requisada. Irene asintió. Pantalla mostraba escuadra replegándose. Ninguna baja humana. 2 heridos leves. Harseth frunció sus mandíbulas en el estadio. Comunicaciones cortadas, ¿qué pasa? Sus sensores internos pitaban. Drones de perímetro no respondían. Oficiales corrían. Movilicen tropas. Humanos atacan. Pero era tarde. Aislamiento total. Irene dio la señal. Nico, activa anillo de drones. Fase de emboscada. 40 esferas despegaron. Zumbido letal. Se lanzaron contra torres de sensores, generadores, nidos de artillería
Explosiones quirúrgicas. Kamikazes impactaron sin desperdicio. Techos colapsaron. Humo negro ascendió. Tomás y su escuadra usaron códigos de Briggs. Puertas principales del estadio se abrieron. Irrumpieron con fuego coordinado. Irene dirigió artillería civil desde sótanos morteros guiados por láser. Impactos precisos en hangares de drones enemigos. Fuego de coordinación. Ordenó Irene. Cañones rugieron de nuevo. No ciego. Quirúrgico. Munición de Miko alimentaba baterías. Dentro del estadio, caos. Tropas imperiales, doctrina rígida, formaron líneas estáticas. Humanos maniobraban. Flanqueos rápidos, granadas, rifles. Tomás lideraba. Escuadra 2, cubrir izquierda. Avancen. Harset rugió desde su búnker. Resistan. Llamad refuerzos orbitales. Pero silencio satelital. Mara mantenía interferencia. Irene vio feeds de cascos de Tomás. Progreso, 40% del estadio tomado. Bajas humanas, 3. Imperiales, docenas. Nico reabastece escuadra 1, dijo Irene. Drones logísticos civiles volaron paquetes de munición a posiciones. Civiles locales emergieron. Barricadas frescas. Fuego de apoyo con armas improvisadas. Red unida. Harset activó su arma personal cañón de plasma. Disparó a ciegas. ¿Primitivos? ¿Cómo? Tomás lo vio en escáneres. Capitana, almirante localizado. Solicito permiso para captura. Negativo, respondió Irene. Elimínalo. Rompe su cadena de mando. Escuadra rodeó el búnker. Carga explosiva en puerta. Boom. Carset cayó bajo ráfagas controladas. Tentáculos inertes. Estadio asegurado en 15 minutos. Banderas humanas izadas en mástiles improvisados. Eren emergió del sótano. Aire cargado de humo y victoria. Tomás se acercó. Rifle al hombro. Objetivo completado. 0 bajas en asalto final. Mara llegó corriendo. Interferencia levantada. Flota orbital ciega por ahora. Nico aterrizó su dron principal. Logística intacta. Próxima fase lista. Irene miró el horizonte. Estrellas caían. Restos orbitales de batallas previas. Células globales reportaban por Morse. París asegurado. Nueva York contraatacaba. Pero escáneres pitaron. Nueva señal imperial. Flota de refuerzos masiva inbound. Red global, fase de defensa orbital. Preparen silos civiles. Cohetes rugieron desde silos ocultos en granjas fábricas. Colaboración pura. Harset muerto. Su imperio sangraba. Irene trazó el mapa. Siguiente objetivo. Astillero espacial enemigo. Avancen, ordenó. Silencio táctico roto. Humanos escribían la guerra. En París, Duval recibió la luz Morse. Nueva York, Lee emboscó convoy. Tokio, enjambre de drones soltado. La voz del almirante Carset crujió en el canal interceptado. Irene Salvatierra apretó el auricular contra su oreja. Desplieguen tropas en las avenidas principales. Castigo ejemplar para estos primitivos silenciosos. Que vean el poder imperial. Irene miró el mapa holográfico improvisado en su sótano. Luces rojas parpadeaban, posiciones enemigas en el centro urbano. Su célula de artillería acababa de recargar baterías civiles convertidas. Mara confirma transmisión. Tomás inicia evacuación. Nico. Drones en posición. El sargento Tomás Rojas ya corría por los pasillos subterráneos. Su escuadra arrastraba civiles por corredores marcados con pintura reflectante. Mantengan silencio. No miren atrás. Una familia con niños se deslizó tras él. Arriba, botas alienígenas martilleaban el asfalto. Carset buscaba blancos fáciles. Tomás los negó. Giró por un túnel de metro abandonado. Salida segura a 2 cuadras. 0 exposición. Harset flotaba en su búnker móvil, tentáculos agitados. Sus drones orbitales escaneaban avenidas vacías. Silencio, rendición. Avancen, aplasten refugios. Tropas imperiales descendieron. Guerreros con exoesqueletos, cañones de plasma listos. Dispararon ráfagas de advertencia. Edificios temblaron. Civiles ocultos resistieron el pánico.
Irene calibró su primera salva. Munición guiada artesanal. Proyectiles de impresora 3D con GPS de celulares hackeados. Fuego en nodo 1. El obús civil rugió desde un garaje camuflado. El misil trazó arco preciso. Impactó el generador enemigo en la plaza central. 2 torres de energía colapsaron. Hospitales intactos. Refugios a salvo. Irene sonrió leve. Precisión, no rabia. Nodo 2 confirmado, gritó Nico desde su puesto de dron. Su cuadricóptero civil zumbaba sobre ruinas, guiando el segundo disparo. Baterías de autos eléctricos alimentaban el lanzador. Rutas de suministro ocultas en alcantarillas fluían. Balas de talleres, combustible de granjas. Logística invisible sostenía la red. Mara Okoye tecleaba furiosa en su consola de guerra electrónica. Pruebas capturadas, sus castigos en video. Transmisiones a París, Nueva York, Tokio. Rompió el cifrado imperial con algoritmos reciclados de satélites comerciales. Ventanas de silencio cayeron. Emboscadas se activaron globalmente. En su feed, luces Morse parpadearon. Duval en París respondía. Lee en Nueva York emboscaba convoyes. Arset azotó su consola. Imposible. Nuestros nodos caen. Doblen patrullas. Sus tropas avanzaron por avenidas, encontraron trampas, minas caseras en alcantarillas. Explosiones precisas. Diezmaron escuadras. Humanos no cargaban en furia. Golpeaban quirúrgicos. Un guerrero alienígena chilló al pisar cable trampas. Pierna seccionada. Compañeros retrocedieron. Tomás selló la última salida de evacuación. Civiles fuera. Escuadra. Formación asalto. Rifles humanos cargados con balas perforantes de chatarra industrial. Silbidos bajos coordinaron posiciones. Capitana, corredores limpios, órdenes. Irene trazó la ruta al estadio. Búnker de Carset ahí. Tomás, acércate sigiloso. Nico, cubre con drones. Mara ciegue sus sensores. Su dedo marcó objetivos secundarios. Recursos civiles viraban letales. Impresoras fabricaban granadas. Generadores civiles impulsaban láseres caseros. Nico piloto, su enjambre, drones de juguete modificados con cámaras y explosivos. Logística al 100, baterías frescas en ruta. Uno zumbó bajo un tanque enemigo. Carga adherida, detonación, orugas volaron. Carset maldijo en su lengua gutural. Primitivos astutos, activen barrera orbital. Mara contrarrestó. Pulso electrónico masivo desde antenas de radioaficionados. Flota imperial parpadeó ciega. Ventana abierta. 15 minutos. Transmitió el video del castigo. Tropas alienígenas disparando edificios vacíos, chillidos de guerreros heridos. Otras ciudades ardieron en respuesta. Tokio soltó drones. Moscú activó silos. Irene sintió el pulso de la red. Su célula coordinaba con Global. No gritaban victoria. Trabajaban. Tomás, avanza al perímetro estadio. Captura si posible, elimina si resiste. Escuadra de Tomás reptó por sombras. Escáneres civiles pitaron. Almirante localizado. Carset activó su cañón de plasma personal. Disparó a ciegas calle abajo. ¡Muéranse, bestias! Tomás se agachó tras escombros. Capitana, almirante en pánico. Solicito permiso, captura. Negativo, respondió Irene fría. Elimínalo. Rompe su cadena. Rodearon el búnker. Nico distrajo guardias con drones suicidas. Booming a puerta, carga de fertilizante y diésel. Ráfagas controladas barrieron interior. Carset cayó. Tentáculos inertes. Estadio asegurado en minutos. Banderas humanas en mástiles de tubos. Irene emergió del sótano. Humo picaba ojos. Victoria olía cordita. Tomás se acercó. Rifle al hombro. Objetivo completado. 0 bajas. Mara corrió jadeante. Interferencia total. Flota orbital ciega. Nico aterrizó su dron. Suministros intactos. Próxima fase. Irene miró horizonte. Estrellas caían. Restos orbitales. Morse global. París asegurado. Nueva York contraatacaba, pero escáneres pitaron. Nueva señal imperial. Flota masiva inbound. Pulsó radio. Red global. Defensa orbital. Silos civiles. Fuego.
Cohetes rugieron desde granjas, fábricas. Colaboración pura. Imperio sangraba. Pero la señal creció. Una voz nueva, similar. Yo, Carset II, vengaré al caído. Desplieguen terror total. Irene trazó mapa. Astillero espacial, enemigo próximo. Avancen. Silencio táctico roto. Humanos escribían la guerra. Tomás reagrupó escuadra. Capitana, ruta al astillero lista. Civiles evacuados. Nico recalibró drones. Enhambre expandido. Rutas logísticas seguras. Mara hackeó beacons enemigos. Sus refuerzos ciegos en aproximación. Irene asintió. Carset II ordenaba desde órbita. Castigo masivo. Bombardeo indiscriminado. Sus naves descendían, creyendo silencio rendición. Error. Ella coordinó fuego antiaéreo. Lanzacohetes civiles en techos. Misiles guiados de hangares abandonados. Precisión multiplicada. Primera nave tocó atmósfera. Cohetes la perforaron. Explosión naranja iluminó noche. Tripulación alienígena gritó en frecuencias abiertas. ¿Cómo coordinan sin mando central? Mara sonrió. Nos subestiman. Tomás lideró vanguardia terrestre. Escuadra flanqueó convoy de aterrizaje. Emboscada quirúrgica. Granadas en rotores. Ráfagas en cabinas. Guerreros imperiales cayeron confusos. Humanos minimizaban bajas propias. Maximizaban caos enemigo. Nico conectó baterías. Energía para láseres lista. Rayos caseros fundieron blindajes. Irene vio el astillero en escáneres. Reparando naves dañadas. Nodo clave. Irene a todos. Golpear nodos de construcción. Nieguen refuerzos. Carset II rugió en canal abierto. Primitivos, su disciplina es ilusión. Aplastaré ciudades. Sus tropas desembarcaron en pánico, buscaron multitudes para terror. Encontraron trampas. Corredores vacíos. Fuego preciso desde sombras. Irene disparó salva final. Munición guiada voló grúas enemigas. Astillero ardió. Hospitales lejanos intactos. Mara transmitió imágenes. Levantamientos estallaron en zonas ocupadas. Red Humana Unida. Tomás capturó un oficial alienígena vivo. Capitana Prisionero, ¿dice su flota duda? Bien, Mara, interrógalo electrónicamente. Victoria Irene Salvatierra clavó la mirada en la pantalla táctica. Mara, ventana ahora, ordenó por el canal encriptado. Sus dedos volaron sobre el panel improvisado en el sótano. El estadio enemigo, convertido en centro de mando, parpadeaba rojo en el mapa. Carset II dirigía desde allí, creyendo la ciudad rendida. Error fatal. Mara respondió al instante. Insertando disrupción. 10 minutos sin orbitadores. Sus solicitudes de apoyo rebotan en bucle. Irene sintió el pulso acelerarse. Recursos civiles reunidos. Lanzacohetes de talleres. Baterías de autos eléctricos. Drones de aficionados. Todo convergía en un golpe quirúrgico. Nico nubes en vuelo al aire. Abre el corredor bajo. Afirmativo. Capitana, drones despegando. Falsas firmas térmicas saturan sus radares. La voz de Nico crujió con estática. Él operaba desde un garaje cercano, conectando rutas de suministro ocultas. Irene visualizó el plan. El estadio bullía de tropas imperiales. Torres de comunicaciones alienígenas dominaban el campo. Carset ordenaba patrullas, subestimando el silencio humano como su misión. Pero ella había tejido la red. Células urbanas listas, fuego coordinado. Tomás, códigos confirmados. Entra por la puerta de servicio este. Balizas en posiciones Alfa y Bravo. Roger, Escuadra en Moby begins. La respuesta de Tomás llegó seca, profesional. Él lideraba 10 infantes, rostros curtidos por semanas de guerrilla. Minimizar bajas, maximizar impacto. Doctrina humana pura. Iré activó el contador. 10 minutos. El tiempo exacto para que una ciudad disparara. En el sótano, el zumbido de ventiladores competía con el eco distante de motores alienígenas. Ella ajustó frecuencias. Mara había hackeado beacons enemigos antes. Ahora,
bloqueaba todo respaldo orbital. Las naves de Carset flotaban ciegas arriba. Doctrina rígida las ataba a protocolos. Humanos improvisaban. Pantalla secundaria. Nico lanzaba la nube. Cientos de drones civiles reprogramados imitaban una flota de ataque masiva. Radares imperiales se volvieron locos. Corredor aéreo abierto. Munición vuela bajo el dosel urbano. Irene sonrió, leve. Recursos civiles en potencia de fuego. Bicicletas eléctricas cargaban baterías para láseres caseros. Talleres producían granadas de chatarra. Colaboración convertía desesperación en victoria. Carset irrumpió en canal abierto. Primitivos, su silencio rendición. Mis guerreros barren sus guaridas. Su voz gutural, traducida por Mara, resumaba arrogancia. Subestimaba la disciplina humana. Irene ignoró el ruido. Fuego antiaéreo en stand-by. Esperen mi marca. Células en techos. Activaron miras láser. Misiles guiados de hangares abandonados listos. Precisión multiplicada. Tomás susurró actualización. Puerta de servicio abierta. Códigos perfectos. Avanzando por túneles de mantenimiento. Irene trazó su ruta en el mapa. Escuadra flanqueaba guardianes alienígenas. Humanos se movían como sombras. Sigilo, no furia. Tomás colocaba balizas, transmisores miniatura para guiar impactos finales. Arriba, explosiones lejanas. Drones señuelo detonaban, atrayendo fuego enemigo. Nico reportó. 9 cazas imperiales desviados. Corredor estable. Irene contó. 8 minutos restantes. Carset movilizaba desde el... Vehículos blindados salían en convoy. Patrullas buscaban multitudes para terror. Encontraban trampas. Ella pulsó el comunicador. Mara, estado de la red. Red enemiga ciega. No piden apoyo. Carset cree victoria inminente. Mara río bajo. Guerra electrónica. Su dominio. Rompía señales. Fabricaba silencio para emboscadas. Irene coordinó artillería. Célula 1, roquetes en torre principal. Célula 2, misiles en grúas de aterrizaje. Recursos civiles. Tubos de PVC con propelentes caseros guiados por apps de smartphones. Humanos adaptaban, pero aliens seguían manuales. Tomás, baliza alfa colocada. Posición de mando a la vista. Guardias en pánico por drones. Irene vio el pip de su cámara. Guerreros imperiales altos y acorazados giraban confusos. Armas plasmalistas pero sin blancos claros. Humanos entraban por flancos. Ráfagas controladas derribaban centinelas. 6 minutos. Ella activó láseres. Rayos caseros alimentados por Nico cortaron sensores enemigos. Blindajes imperiales gotearon metal fundido. Carset rugió de nuevo. ¡Informe! ¿Dónde están los atacantes? Sus oficiales balbuceaban. Doctrina imperial. Superioridad numérica, bombardeo orbital. Silencio orbital los desorientaba. Irene dio la marca. ¡Fuego! Lanzacohetes rugieron desde techos. Munición voló por el corredor de Nico. Misiles guiados, balizas de Tomás como faros. Primera salva impactó torre de comunicaciones. Explosión iluminó el estadio. Antenas colapsaron en chispas. Tomás, baliza Bravo en núcleo reactor. Su escuadra replegaba 2 bajas mínimas. Disciplina mantenía cohesión. Carset gritó en pánico. Traición. Soliciten orbitadores. Pero Mara bloqueaba. 10 minutos sin respaldo. Segunda salva. Roquetes civiles perforaron hangares. Naves de reparación estallaron. Grúas cayeron sobre tropas. Imperiales corrían en desorden. Armaduras pesadas los frenaban. Humanos disparaban desde sombras granadas en rotores de drones enemigos. Irene monitoreaba escáneres. Astillero enemigo ardía, como el anterior. Nodos de construcción negados. Flota de Carset, segunda huérfana de refuerzos. Nico, drones señuelo agotados. Corredor cierra en 3. Mara, ventana al límite. Red enemiga despierta. Irene ordenó repliegue. Todas las células, fase 2,
desaparezcan. Células urbanas se disolvían en alcantarillas, sótanos. Silencio volvía, pero ahora letal. Thomas emergió en punto de extracción. Prisionero extra, oficial de Carset. Dice flota principal duda por pérdidas. Irene asintió. Bien, Mara, exprímelo. Pantalla mostró caos en estadio. Carset evacuaba, rostro alienígena contorsionado. Humanos. Su astucia es anomalía. Destruiré su mundo. Pero sus guerreros caían confusos, buscando mando central que no existía. Red descentralizada humana ganaba. Irene desconectó el panel. Ciudad respiraba. Levantamientos estallaban en zonas vecinas. 10 minutos bastaron. Pero escáneres captaron señal nueva. Carset ordenaba contraataque masivo desde ruinas. Flota orbital ajustaba posiciones. Capitana, Mara interrumpió. Detectan patrones. Vienen por nosotras. Irene sonrió fría. ¡Que vengan! Próximo nodo. Su astillero principal. Contador reiniciado. Disciplina humana convertía silencio en trueno. Tomás se acercó por túnel, prisionero arrastrado. Ojos del alienígena brillaban odio. Vuestra coordinación. Imposible sin jerarquía. Tomás lo empujó. Aprende, Carset. Humanos no necesitamos reyes para pelear. Irene evaluó al captivo. Datos frescos. Debilidades en blindaje ventral. Mara, integra esto. Nico recarga drones. Células se reagrupaban. Recursos civiles fluían. Baterías frescas. Munición de impresoras 3D. Carset transmitió ultimátum. Rendíos o ciudades arden. Irene respondió en canal abierto, voz calmada. Silencio es nuestra respuesta, pero ya planeaba. Estadio caído, red intacta, contraataque orbital inminente. Ella calibró artillería. Misiles de silos ocultos, listos. Nico conectó última batería, energía máxima. Mara rompió señal enemiga, ventana de 5 minutos. ¿Golpeamos? Irene, sí. Tomás, Flanqueireme apretó el botón de disparo. Misiles surgieron de silos ocultos en sótanos civiles. Balizas guiadas por drones de Nico parpadearon en el astillero enemigo. La salva principal voló recta, precisa. Explosiones colapsaron el centro de mando alienígena. Estructuras se derrumbaron en cadena. Pero el barrio vecino quedó intacto. Ni una casa humana tocada. Irene escaneó los monitores. Impacto confirmado. Su cadena de mando, rota, Tomás irrumpió en el túnel adyacente. Escuadra a la espalda. Carset se erguía en ruinas humeantes. Antenas vibrando furia. Guardias alienígenas lo rodeaban. Rifles alzados. Tomás lanzó granada sónica. Ondas aturdieron a los Keno. Escamas temblando. Su escuadra avanzó en pinza. Disparos cortos y controlados. Un alienígena cayó. Otro se rindió con extremidades en alto. Tomás saltó sobre escombros. Pistola enciende Carset. ¡Alto el fuego!, gritó. Sus hombres obedecieron al instante. Aseguraron prisioneros. Vendaron heridos Geno. Carset escupió plasma inofensivo. Primitivos, liberadme o mi flota os pulveriza. Irene vio la captura en feed de drone. Nico mantenía el enlace estable. Bien hecho, sargento. Tráelo aquí. Vivo. Tomás asintió, empujando al almirante hacia el túnel. Ojos de Irene se endurecieron. Disciplina humana en acción, bajas mínimas, prisionero de alto valor. Aliens peleaban en hordas, humanos en red. Mara tecleó furiosamente en consola improvisada. Jammers enemigos caían uno a uno. Comunicaciones aliadas restablecidas, capitana. Señal clara brotó. Células en Madrid, Nueva York, Tokio respondían. Coordinando retirada de aislados Geno. Emboscadas listas en 3 minutos. Irene aprobó. Ejecuta. Aísla sus naves de desembarco. Mara sonrió, dedos volando. En pantallas, patrullas alienígenas tropezaban en callejones. Humanos las guiaban a trampas, minas, caseras, francotiradores desde azoteas. Geno transmitían pánico.
Contacto perdido con mando. Retirada Carset llegó encadenado al búnker central. Irene lo enfrentó, micrófono en mano. Antenas del almirante se agitaron. Coordinación. Humanos carecéis de jerarquía imperial. Ella ignoró el insulto. Evaluó datos del prisionero. Escaneos mostraban flota orbital, descoordinada, combustible bajo. Nico recargaba drones con baterías de autos eléctricos. Tomás flanqueaba la entrada. Escuadra alerta. Capitana, flota ajusta órbitas. Bombardero principal infiado. Irene calibró el cañón improvisado. Tubos de alcantarilla convertidos en lanzamisiles guiados por balizas de Mara. Nico, última batería. Drones zumbaron, conectando red. Mara rompió última señal enemiga. Ventana abierta. 10 minutos. Irene miró a Carset. Tu ultimátum fue silencio para nosotros. Ahora escucha el nuestro. Activó canal abierto a flota invasora. Voz calmada resonó en frecuencias imperiales. Almirante Carset capturado. Centro de mando destruido. Ofrecemos evacuación segura para vuestras fuerzas terrestres. Desocupad el planeta en 1 hora. O vuestros astilleros. El cañón está caliente. Pantallas explotaron en caos. Naves Geno viraban erráticas. Carset rugió. Tira, mi flota os aniquilará. Irene señaló monitores. Drones mostraban contraataque fallido. Escuadras humanas emboscaban convoys. Thomas reportó. Prisioneros asegurados. Heridos estables. Órdenes. Ella respondió. Mantén posiciones. Mara, rastrea evacuación. Minutos tic-tac. Flota orbital transmitió. Confirmamos captura. Preparando retirada. Irene no sonrió. Aún no. Nico susurró. Drones detectan maniobra. Lanzaderas bajan para recogida. ¡Perfecto! Red humana se tensó. Células urbanas listaban blancos secundarios. Depósitos de combustible seno. Tomás arrastró a un guardia herido al centro médico improvisado. Capitana, dice su doctrina prohíbe rendiciones. Irene interrogó al Geno a través de traductor. Vuestra rigidez os ciega. Nosotros adaptamos. Alienígena antenas bajaron. Anomalía humana. Impredecible. Mara coordinó. Fuerzas aisladas en París rindiéndose. No. Nueva York sella puerto espacial. Levantamientos globales sincronizados. Irene sintió pulso de la red. Civiles en talleres imprimían munición. Drones entregaban paquetes invisibles. No reyes, solo gente unida. Carset Forciceo Cadenas, liberadme. Negociaré. Tú pediste rendición, nosotros ofrecemos salida. Acepta. Almirante escupió. Imperio no negocia con salvajes. Pero pantallas mostraban verdad. Naves aterrizaban en pánico, recogiendo tropas bajo fuego esporádicos. Humanos permitían evacuación, pero pinchaban flancos. Explosión distante sacudió búnker. Nico chequeó. Astillero secundario neutralizado. Sin bajas civiles. Irene asintió. Salva quirúrgica otra vez. Tomás entró sudoroso. Escuadra lista. ¿Contraataque? Ella negó. Esperamos su vuelo. Flota orbital ascendió. Lanzaderas uniéndose. Mara gritó. Comunicaciones Geno colapsadas. Se van. Irene miró a Carset. Tu gente sobrevive por nuestra disciplina. Llévate el mensaje. Silencio humano no es rendición. Almirante antenas temblaron. Volveremos con legiones. Irene desactivó micrófono. ¡Que vengan! ¿Estaremos listos? Tomás sonrió leve. Capitana, ciudad respira. Pero escáneres pitaron. Señal débil desde Luna. Refuerzos imperiales detectados. Irene calibró nuevo nodo. Mara, rompe eso. Nico, drones a la Luna. Tomás prepara flanco lunar. La red se expandía. Disciplina convertía victoria de preparación. Trueno humano retumbaba eterno. Irene vio estadio en ruinas por dron. Carset evacuado en lanzadera, ojos brillando derrota. Flota se alejaba. Colas de plasma. Ciudad estalló en susurros de celebración. Talleres abrieron. Familias emergieron. Pero ella no bajó guardia. Objetivo cumplido.
Próximo, órbita limpia. Tomás limpió rifle. Nunca subestimes humanos. Geno. Mara Río. Doctrina rígida contra nuestra red. Victoria. Irene envió ping a Red Global. Desocupación confirmada. Reconstrucción inicia. Respuestas fluyeron. Recibido. Silencio roto. Hook perfecto. Invasor confundió quietud con fin. Humanos respondían con cañón caliente. Ultimátum grabado en estrellas. Nico conectó última carga. Capitana mensaje final. Ella tecleó. Tierra libre. No volváis. Transmisión a vacío. Flota Exeno aceleró. Siluetas empequeñeciendo. Pero radar captó eco lejano. Nuevo Carset en camino. Irene sonrió fría. Que aprendan. Escuadra se reagrupó. Recursos civiles fluían. Impresoras zumbaban. Drones cargados. Mara hackeo satélite enemigo caído. Datos, debilidades en motores Warp. Tomás probó nuevo flanco. Listos. Irene miró horizonte. Sol salía sobre ruinas. No melodrama, solo acción. Humanos no gritaban victoria, la construían. Paso a paso, célula a célula. Imperio caería ante red invisible. Pitido urgente. Mara, refuerzos lulares aterrizan. ¿Golpeamos? Irene. Sí, salva guiada, visiles vistos. Cañón humeaba aún. Silencio terminada en trueno. Tomás cargó. Por la red avanzaron. Carset vería desde nave, humanos no rendidos, evolucionados. Irene disparó. Salva voló a luna. Explosiones iluminaron cráteres. Centro Geno colapsó preciso. Impacto. Red ganaba otra vez. Victoria no era fin, era comienzo. Disciplina humana eterna. Al Insuían, aprendiendo tarde. Nunca confundir silencio con